Muy buenas a todos, gente, bienvenidos un día más a un vídeo de Narugod, donde como no vamos a hablar de otro tema bastante polémico. Fuck, tengo la sensación de que literalmente el 90% de las veces que alguien hace un vídeo de Naruto es para hablar de cosas malas, pero bueno, oye, yo personalmente nunca había hablado de ello en mi canal, por tanto hoy me toca aportar mi grano de arena a la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de las células de Hashirama, un concepto que a día de hoy ya se ha convertido directamente en un meme dentro de lo que es la comunidad de Naruto, y la verdad es que no es para menos. Las células de Hashirama son un concepto que Kishimoto va introduciendo poco a poco desde el inicio de Shippuden, e incluso se puede decir que da ciertas pistas en Naruto chiquito, y si bien al principio son un recurso narrativo discreto con cierto grado de misterio detrás, poco a poco Kishimoto le fue cogiendo vicio a usar las células de Hashirama para dar explicación a absolutamente todo. Cualquier cuestión planteada en el manga podía solucionarse con las células de Hashirama. Por ejemplo, si Andoni Fitness existiera en el mundo ninja, probablemente Kishimoto hubiera dicho que está tan fuerte gracias a las células de Hashirama, aunque Andoni lo hubiera negado y hubiera dicho que era tan poderoso por el control de la energía natural. Bueno, no voy a hacer más Jinbro referencias, espero que al menos unos pocos lo hayáis pillado y eso. Como sea, en este vídeo vamos a hablar sobre todo lo que concierne a las dichosas células de Hashirama, todas las ventajas que Kishimoto progresivamente les fue metiendo, así como una valoración personal y cómo yo hubiera llevado este tema en concreto. Si quieres saberlo todo sobre las células de Hashirama, no puedes perderte este vídeo. Como siempre, también os recuerdo que tan solo el 21% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, así que si queréis disfrutar de contenido de Naruto semanal, suscribiros, así me ayudáis a llegar a los 200.000 suscriptores, que sería un sueño para mí. Además, según un estudio de la Universidad de Massachusetts, quien se suscribe a Uchihax tiene una media de 500 relaciones sexuales al año. También me gustaría recordaros que las membresías del canal están abiertas, por lo tanto por tan solo 9 pesos de México podéis haceros miembros del canal, así obteniendo insignias y emojis personalizados, al mismo tiempo que me ayudáis a seguir con el contenido para todos. Por 29 pesos tendréis un saludo en cada vídeo, si os apuntáis al nivel Hokage dentro de miembros. Bueno, una vez introducido el vídeo vamos a entrar más a profundidad en hacer un análisis. Primero de todo empezando, como no, por qué son las células de Hashirama tan especiales. Como su nombre indica, básicamente son cultivos de células sacados del primer Hokage Hashirama Senju, uno de los ninjas más rotos de la historia, sobre todo en lo que a genética se refiere. Las células de Hashirama son una especie de tesoro en el mundo de Naruto para todos aquellos con conocimiento científico o los que saben la verdad del origen del mundo, como lo pueden ser Orochimaru y Kabuto de la Aldea del Sonido, o Obito, Madara e incluso Danzo Shimura. Pero ¿por qué estas células son tan especiales? ¿Qué hace a Hashirama tan diferente del resto de ninjas? Bueno, primero de todo, estas células tienen propiedades únicas como regeneración, una amplificación del chakra o la capacidad de usar elemento madera, aunque vamos a profundizar en dichas habilidades más adelante en el vídeo. Ahora vamos a centrarnos en el origen de su poder. Hashirama, tal y como suele decirse en el meme, está literalmente hecho de células de Hashirama, por tanto es un ninja completamente único, por lo que hemos visto en la serie. Nadie más ha tenido un cuerpo tan especial que todos hayan querido sus células, ni siquiera los Uchiha tenían unos hacks tan potentes como el primer Hokage. A priori la explicación más lógica que se me ocurre sobre por qué Hashirama es tan especial es básicamente porque es la reencarnación de Ashura Otsutsuki, el hijo menor del sabio de los 6 caminos. Por tanto, Hashirama es mucho más especial que el resto de Senjus como Tobirama o Tsunade, pues a fin de cuentas está más cerca del clan Otsutsuki que cualquier otro de sus familiares. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hashirama no necesariamente es tan especial por ser reencarnación de Ashura, pues el propio protagonista de la serie, Naruto Uzumaki, es precisamente la siguiente reencarnación del hijo de Rikudo Sennin y no por ello sus células tienen propiedades tan especiales. Primero de todo, Naruto no puede utilizar el Mokuton naturalmente con su propia carga genética, tampoco tiene la capacidad de regenerar sus heridas instantáneamente sin uso de sellos de manos y sin el chakra de Kurama, y además tampoco tiene tantos hacks en general. ¿Entonces Hashirama es especial por otra cosa? ¿Las células de Naruto no son especiales? A ver, vamos a matizar todo un poco por partes.
Las células de Naruto también son especiales. Si bien Naruto no tiene todas esas capacidades que Hashirama sí, también tiene chakra de Ashura Otsutsuki corriendo por sus venas, además de que seguramente si juntásemos el chakra de Naruto y Sasuke, también daría como resultado el chakra de Rikudo Sennin, despertando poderes como el Rinnegan o similares. Hashirama es especial también por ser descendiente de Ashura. A fin de cuentas, en muchos productos como el anime o los videojuegos, hemos visto que el hijo menor del sabio utiliza poderes como elemento madera y demás. Además, si os fijáis, el Mokuton es un poder derivado del dios árbol, pues las ramas del árbol pueden crear dragones, al igual que Hashirama, suprimir el poder de los Biyyus, como hizo el árbol con Naruto, o incluso regenerar las heridas de Madara cuando éste absorbió el poder del árbol. Por así decirlo, Hashirama heredó en gran medida el poder del dios árbol, siendo la reencarnación del hijo del sabio de los 6 caminos que alguna vez tuvo el 10 colas sellado en su interior. Naruto no tuvo acceso a los mismos poderes que Hashirama, pero supongo que esto puede deberse en gran medida a la aleatoriedad de la herencia genética. No todo el mundo tiene por qué heredar exactamente los mismos rasgos de sus predecesores. Ahora vamos a hablar sobre todas las propiedades de las células de Hashirama, tanto en el cuerpo del mismísimo primer Hokage, así como en los demás usuarios que lograron estas células mediante trasplantes y modificaciones. Primero de todo, Hashirama tenía la habilidad innata de utilizar el Mokuton o elemento madera, elemento que lo caracterizó y gracias al cual consiguió ser tan poderoso. Con el elemento madera, Hashirama podía crear gigantescos bosques en cuestión de segundos, así como flores venenosas gracias al Yukai Kourin. Este elemento también le proporcionaba la habilidad de crear avatares gigantes como dragones, gigantes o incluso el Buda de las 1000 manos. Sin embargo, una de las propiedades más importantes del Mokuton de Hashirama era la capacidad de suprimir el chakra de los Biyyu, tal y como vimos cuando logró dormir a Kurama con tan solo tocarle la frente. Realmente la capacidad de restringir el chakra de los Biyyu no solo se limita al Mokuton, pues al parecer el chakra de Hashirama en sí mismo tenía esta capacidad, tal y como vimos con el collar de chakra cristalizado que Naruto le ganó en una apuesta a Tsunade en el arco de Pueblo Tanzaku, el cual por momentos ayudó a inmovilizar a Naruto 6 colas durante el combate contra Pain. Además, el propio chakra de Hashirama es mucho más poderoso que todos los demás, siendo que de por sí los Senju ya tienen una energía más poderosa que los demás, como vimos en el caso de Tobirama. Hashirama es capaz de dejar en ridículo a su hermano menor e incluso de asustarlo con tan solo elevar sus niveles de chakra, muy al estilo de Dragon Ball. También hay que mencionar otra de las capacidades de las células de Hashirama, la curación instantánea sin la necesidad de sellos manuales. Hashirama de por sí podía curar sus heridas al momento, siendo casi como un dios entre los ninjas. Dicha capacidad también la poseen otros usuarios de sus células como Madara u Obito, a quienes hemos visto sanar heridas a gran velocidad sin sellos manuales. Finalmente, cabe recalcar que el poder de estas células era tan grande que había que tener cierto nivel de estamina para poder controlarlas. Obviamente Hashirama podía, pues él era un semidios. Sin embargo, personas como Danzo mostraron cómo a la mínima que uno se quedaba sin chakra, estas células se descontrolaban y pugnaban por dominar su cuerpo. Bien, llegados aquí y hablando de las propiedades inherentes de las células de Hashirama, sin duda toca hablar de sus hacks, o dicho de otra forma, esas capacidades tan convenientes con el guión que Kishimoto no dudaba en otorgarlas capítulo sí, capítulo también. Primero de todo, las células de Hashirama permiten reforzar increíblemente el Sharingan de los Uchiha, en cosas como por ejemplo que gracias a ellas los Uchiha podían lanzar técnicas como el Izanagi, el Genjutsu que engaña a la propia realidad. Aunque bueno, llegado a cierto punto Kishimoto se inventó que también podían usar el Izanagi sin células de Hashirama, en fin. Por otro lado, un Uchiha que posea el Mangekyo Sharingan normal y abuse de sus habilidades no quedará ciego. Gracias a las células de Hashirama, el Sharingan será algo similar al Mangekyo Eterno, tal y como vimos en el caso de Obito, quien se pasó toda su vida spameando el Kamui sin tener efectos secundarios de ceguera en su visión. Por otro lado, potentes técnicas oculares como el Kotomatsukami de Shisui, que tienen restricciones tales como esperar 10 años entre uso y uso, se ven ampliamente mejoradas, tal y como vimos cuando Danzo podía usar el poder del ojo de Shisui una vez por día, gracias como no a las células de Hashirama. Finalmente, las células de Hashirama pueden evolucionar el Sharingan de una transmigración de Indra, como lo era Madara, a un Rinnegan, recreando el chakra de Hagoromo Mochizuki. Otra utilidad que tienen las células de Hashirama que no tiene nada que ver con los Uchiha sería, por ejemplo, reforzar el poder de control del Edo Tensei, como cuando Orochimaru pudo restringir los movimientos de Tobirama gracias a que había ocupado el cuerpo de un Zetsu blanco con células de Hashirama. Esto sin embargo no funcionó con el propio Hashirama, quien desde que fue revivido estaba fuera del control de Orochimaru, debido a su poderoso cuerpo.
¿Quiénes son todos los usuarios de las células de Hashirama en la historia? Bueno, más allá del propio Hashirama, primero habría que empezar obviamente por Madara, quien aprovechó su combate en el Valle del Fin para arrancar un pedazo de carne de Hashirama de un mordisco. Dicho pedazo de carne sirvió para hacer cultivos de células de Hashirama, las cuales Madara trasplantó a su propio pecho, obteniendo el Rinnegan muchos años después. También usó esos cultivos para potenciar el Gedomazo, lo que hizo que éste expulsara a los cuerpos de los humanos atrapados en el anterior Tsukuyomi infinito, los Zetsus blancos e incluso el Espiral. Después tenemos a Obito Uchiha, quien fue encontrado aplastado por Madara y una mitad de su cuerpo fue sustituida por Zetsu blanco, el cual, como acabo de mencionar, venía de un cultivo de células de Hashirama que había hecho Madara. Por tanto, Obito obtuvo un aumento de resistencia, poder, regeneración automática y la capacidad de usar el Mokuton, al menos de manera reducida, y obviamente también spamear el Kamui sin quedarse ciego. También obtuvo la capacidad de usar Izanagi. También se sabe que Orochimaru se hizo con células de Hashirama y experimentó con ellas durante años, por ejemplo modificando genéticamente a 60 niños, de los cuales tan solo sobrevivió uno, quien en el futuro sería conocido como Yamato, un ninja de Konoha que podía usar el Kekkei Genkai de elemento madera. El Mokuton de Yamato era bastante más reducido que el de Hashirama obviamente, no pudiendo usar las habilidades más poderosas del primer Hokage, pero aún así Yamato fue designado como el capitán de Naruto precisamente por su capacidad de suprimir el chakra de los Biyuu por si acaso el 9 colas se descontrolaba. Gracias al poder de Yamato, Kabuto y Obito pudieron reforzar el poder de los Zetsus blancos en la guerra y bueno, también pudieron utilizar a Yamato como marioneta con Zetsu Espiral. Otro de los ninjas modificados por Orochimaru implantando células de Hashirama sería Danzo Shimura, consejero de Konoha y líder de la Fundación Raíz. Danzo en su hombro derecho tiene un trasplante de células de Hashirama, teniendo la propia cara del primer Hokage visible en su brazo. Gracias a ello, Danzo tiene un gran aumento de estamina, la capacidad de usar Mokuton a escala reducida y además puede realizar el Izanagi sin parar. Otro punto súper importante es que Danzo, además gracias a estas células, era capaz de lanzar Kotomatsukami una vez por día, haciendo que Danzo automáticamente se volviera uno de los personajes más rotos de la serie. Aún y todo, a poco que Danzo se quede sin chakra, las células de Hashirama se van apoderando de su cuerpo y se descontrolan, haciendo que Danzo comience a crear un gigantesco árbol y perdiendo el brazo finalmente antes de que las células lo devoren. Entre las demás creaciones de Orochimaru, el Sannin se había tomado su tiempo para investigar con el ADN del primer Hokage, al punto de que había desarrollado un veneno capaz de paralizar todo aquel que tuviera células de Hashirama, tal y como vimos cuando Kabuto fue capaz de inmovilizar a Yamato. Según Tobi, posiblemente Orochimaru había investigado tanto acerca de estas células que había creado esto para poder neutralizar a los Zetsus blancos bajo el mando de Akatsuki. Hablando de Orochimaru, Kabuto Yakushi también experimentó con estas células, más concretamente haciéndole un trasplante a Madara Uchiha antes de revivirlo con el Edo Tensei, creando así el resucitado más poderoso. Si bien Madara ya se había implantado ADN del primer Hokage años antes de morir para despertar el Rinnegan, tan solo era una pequeña porción. Sin embargo, Kabuto fue quien le puso la cara del primer Hokage en todo el pecho, tal y como vimos cuando Onoki le rompió la armadura a Madara con el Jinton. Con este nuevo implante, Madara tuvo acceso al Mokuton a gran escala, siendo capaz de usar las técnicas más rotas de su rival, como el dragón de madera que suprimía el chakra de Kyuubi. De este modo, Kabuto creó una fusión entre los dos ninjas más poderosos de la historia, aunque bueno, como bien dijo Madara, ese poder no lo había creado él. Más adelante, aprovechando este implante, fue el propio Madara quien incluso robó el poder del sabio de Hashirama, absorbiendo este poder directamente de su rival y manifestando las marcas en el rostro que tenía implantado en su pecho. El propio Orochimaru, tras revivir en la Guerra Ninja, también se hizo con células de Hashirama, gracias a controlar el cuerpo de un Zetsu blanco. Poco después, Sasuke sería atravesado por Madara y quedaría al borde de la muerte. Sin embargo, Kabuto usó células de Hashirama para curar sus heridas, así salvando su vida. Naruto Uzumaki, tras perder su brazo en el combate contra Sasuke, también obtuvo un implante de células de Hashirama. Más bien, Tsunade creó un cultivo a partir de las células de su abuelo, y de esta forma Naruto ya no sería manco. Sasuke, por su lado, rechazó un brazo similar. Sin embargo, como he dicho, este ya curó su pecho en la guerra con estas células, por lo que tanto Naruto como Sasuke tendrían células de Hashirama. Finalmente, en Boruto también se mencionan varias veces las células de Hashirama, primero de todo en el arco de Nue en el anime, donde esta bestia fue creada por miembros remanentes de la organización raíz de Danzo, creando la poderosa bestia Nue, la cual acompañaría a Sumire Kakei.
También hay que destacar que en el arco de la actuación de Kara, los miembros de organización de Kara irrumpieron en el laboratorio de Orochimaru y robaron células de Hashirama, para sus fines como crear un dios árbol. Sin embargo, el propio Orochimaru entró en acción para recuperarlas, llegando a pelear con Víctor, uno de los mandamases de Kara. Llegados a este punto del vídeo, toca dar mi punto de vista personal sobre las células del primer Hokage, así como también voy a explicar cómo hubiera manejado yo este elemento narrativo. Primero de todo, creo que no hay muchas dudas en que las células de Hashirama son una herramienta narrativa que Kishimoto sobreutilizó en ciertos puntos de la serie, sobre todo al final. Prácticamente todo podía solucionarse con un trasplante de células de Hashirama, desde la ceguera de un ojo, el conseguir habilidades nuevas, spamear habilidades o directamente sobrevivir a un ataque mortal. Al final encima parecía que las células de Hashirama estaban al alcance de todo el mundo, un recurso súper prostituido, casi como quien va a comprar María al camello de la esquina. En este sentido se siente como un recurso narrativo bastante vago, creo que hubiera sido mejor no utilizarlo tanto y que Kishimoto hubiera tratado de dar mejores explicaciones si es lo que realmente quería. Ojo, no estoy diciendo que absolutamente todo lo relacionado con estas células sea necesariamente malo, de hecho diría que al inicio de Shippuden, en el arco en el que van a la guarida de Orochimaru para encontrar a Sasuke, se puede decir que ya dan una introducción a este concepto, pues de hecho ya se dice que Orochimaru le implantó el Mokuton a Yamato, que el Mokuton puede suprimir el chakra de los Biyus e incluso desde Naruto chiquito se habla del collar de chakra cristalizado del primer Hokage que tenía Tsunade. Está claro que Kishimoto, antes de terminar la primera mitad de la historia, ya tenía rondando en su cabeza que el primer Hokage fuera un ninja más especial que los demás y poco a poco fue introduciendo dichas ideas. Como digo, en principio esto no tiene por qué estar mal, incluso puede ser un misterio o una idea que enganche al público. Sin embargo, a partir de la reunión de los 5 Kages y posteriormente durante la Cuarta Guerra Ninja, Kishimoto sobreexplota este recurso. Para Kishi, como escritor, es la vía fácil para explicar todo lo que convenga a la trama, desde un mayor control del Edo Tensei, curación, spamear Kamui. Es básicamente como cuando los Simpson dicen lo hizo un mago. En este sentido, en Boruto las células de Hashirama se han quedado algo desfasadas, pues al final la escala de poder ha aumentado y el primer Hokage ya no es tan impresionante como lo fue años atrás. Sin embargo, en Boruto usan otro recurso parecido, ser un Otsutsuki, lo cual recuerda bastante a las células de Hashi, pues a los Otsutsuki ninguna habilidad les afecta y pueden obtener nuevos poderes según le interese a la trama. Personalmente yo no eliminaría del todo el concepto de células de Hashirama, hubiera mantenido cosas como Yamato usando el Mokuton, o incluso que Madara despertó el Rinnegan por primera vez gracias a estas. A fin de cuentas, si no habría que quitar casi todo en la historia. Sin embargo, sí quitaría cosas como que son milagrosas y que bustean el Kamui, Kotomatsukami y el control del Edo Tensei, como para que estas fueran más discretas y no se mencionaran tanto en la guerra al punto de convertirse en un meme. Obviamente el origen de que las células de Hashirama estén tan rotas es que Madara rompió la escala de poder cuando apareció en la Guerra Ninja, tal y como expliqué en otro vídeo. En el momento en el que Kishimoto quiso planear a Madara como un semidios, tenía que hacer a Hashirama mucho más impresionante de lo que ya era, incluso más que Madara. Si para el inicio de Shippuden las células de este ya tenían poderes como restringir al Kyuubi y el Mokuton, en la Guerra Ninja donde la escala de poder era mucho mayor, todo lo relacionado con Hashirama debía ser mucho más exagerado. En fin, para concluir el vídeo, decir que me gustaría saber vuestra opinión en comentarios, pero sobre todo, saber cómo la hubierais manejado vosotros para que fueran un elemento más consistente y no un recurso tan fácil en la historia. Os estaré leyendo. Espero que os haya gustado este vídeo, dejad un like y suscribiros que me ayudaríais mucho. Hasta la próxima y adiós.